Bien. Veamos. ¿Sí se ve mi pantalla? Sí, Lisa. Ya. Bueno, mientras van llegando vamos viendo. Habíamos visto cuáles eran las características de la ética de forma individual, la ética profesional, la ética laboral, diferentes tipos de ética y los valores que están relacionados con la ética. Pero ahora lo que tenemos que ponernos a analizar es cómo en la individualidad del ser humano, del hombre, puede coexistir la diversidad de diferentes culturas, de diferentes valores, y de esa misma manera contemplar nuestra individualidad. Entonces, es en ese contexto que, ¿qué te acuerdas que era la ética? Lice, bueno, la ética en realidad era lo que impulsa lo que son los valores, pero esto dentro de la sociedad, tal vez en las palabras, en mis palabras, se podría decir que la ética es lo que impulsa a todo lo que son la generación de valores dentro de la sociedad o dentro de la convivencia con los demás. Es correcto. En realidad la ética, si quieres de una forma muy simple y sencilla, es la forma en que nosotros como seres humanos podemos evaluar si lo que se está haciendo, si alguna acción, alguna actitud es correcta o incorrecta. Entonces, es la forma de evaluar que se está haciendo lo correcto. Eso es lo más fácil para que nos podamos acordar dentro de la ética. Y tienes toda la razón. A partir de la ética es que dentro de las sociedades lo que empezamos a ver es que haya una convivencia armoniosa, es decir, a partir de nuestros valores y de los parámetros éticos, lo que hacemos es consolidar que tengamos una buena convivencia dentro de nuestras sociedades y que ésta sea de forma armoniosa. Ahora, cuando incorporamos el componente de diversidad cultural, entendimos que hay diferentes formas de pensamiento, diferentes costumbres, diferentes formas de encarar los valores e implementarlos. Es por eso que la ética también va a influir a las culturas, pero sobre todo va a promover el respeto, la equidad. ¿Qué otro valor más de los cuatro que nosotros manejamos como parte administrativa, financiera? ¿Qué otros valores manejamos? Liz estaba la responsabilidad, la justicia y la honestidad. Excelente. Entonces, es de esta forma que lo que vamos a hacer es incorporar ese horizonte de visibilidad cultural en función a cómo la existencia de diferentes culturas va a coexistir dentro de un grupo o de una sociedad, y por qué no decirlo en el mundo en general, o sea, ese respeto a la variedad de diferentes culturas, vamos a asumirla también desde nuestro análisis laboral, pero también académico. Por eso es que hacemos mucho énfasis en la diversidad cultural,
dentro de esta serie de características, ¿no? Que va a incluir las tradiciones, las costumbres, hemos dicho los idiomas, las normas, las formas de vida, pero sobre todo los valores. Entonces ahí es donde hemos concentrado en estos 4 valores que justamente has dicho, la importancia de coexistencia dentro de las culturas. Ahora, de forma académica, lo que se nos dice es que la diversidad cultural, más allá de ser un problema, es más bien un beneficio, ya que nos permite tener una riqueza de saberes y conocimientos de diferentes culturas y nos va a dar la posibilidad de conocer esa pluralidad dentro de la experiencia que estamos asumiendo. Entonces, ¿cuáles son los componentes que entran dentro de la diversidad cultural? A partir del nombre mismo, estaríamos hablando de la cultura, entendida como ese conjunto de conocimientos, saberes, creencias, la parte artística, las leyes que están inmersas dentro de la cultura, las costumbres, pero también los hábitos que vamos teniendo en el grupo en el que interactuamos, entendiendo que son parte de esta sociedad que vamos construyendo día a día. Lo que es importante entender es que si bien estamos hablando de valores, estamos hablando de saberes, de conocimientos, ¿tú crees que pueden llegar a evolucionar o cambiar los valores o una cultura misma? Lice, considero que sí, porque como tal, creo que sí hay un avance social constante dentro del mundo. Sí podría evolucionar y relativamente sí ha evolucionado lo que son más que todos los valores como tal, ¿no? El hecho mismo de que el respeto de manera antigua posiblemente solamente se entendía a cierto tipo de personas o a cierto tipo de rangos. Sin embargo, al día de hoy, el respeto carece, o en este caso, perdón, se engloba al hecho de poder aceptar, o en este caso va para todo, para todas las personas, ¿no? Entonces, igual el hecho de la evolución de una cultura, ¿no? A medida que se va creciendo, efectivamente se va adquiriendo nuevas tradiciones, nuevas costumbres, lo cual hace que evolucione la cultura. Excelente, tienes toda la razón. ¿Podrías dar algún ejemplo de este tipo de evolución de la cultura? Bueno, Liz, en realidad creo que está dentro por ejemplo, la cultura de nuestro país como tal, que si bien antes estábamos apropiados por lo que son las tribus, y había una manera incluso de trabajo, una manera de intercambio de bienes, de servicios, y poco a poco se ha ido aperturando, ¿no? Al mismo hecho de las tradiciones, ¿no? Porque las tradiciones de manera antigua, por ejemplo, eran ofrendas, pero ya eran un tipo de ofrendas tal vez más allá, ¿no? Que la hacían lo que son las tribus. Y posterior a eso, ya al día de hoy, si bien se ha rescatado distinto tipo de tradiciones de lo que son los antepasados, pues ya hay bastantes cambios, ¿no? Incluso dentro de la cultura estarían los valores, ¿no? Como mencionaba, por ejemplo, antes en las tribus y demás situaciones, solamente existía el respeto, qué sé yo, al trabajo del hombre, digamos, ¿no? Entonces solamente se respetaba todo aquello, o se respetaba cierto tipo de creencias nada más. Sin embargo, ahora en nuestra cultura como tal está
desarrollada o está abierta a todo tipo de creencias, de religiones y también, como había mencionado, los valores ya no solamente están relacionados a cierto tipo de personas, sino gracias a la evolución de la cultura como tal acá en el país, pues incluso como se dice, ¿no? Los niños, las mujeres, que son los que de manera antigua no, tal vez no tenían la potestad dentro de nuestra cultura antigua, hoy en día se podría decir que todos estamos bajo la misma igualdad. Excelente, excelente. Es justamente entonces esa, ese cambio, esa evolución que se da en nuestra vida cotidiana, la que también va a repercutir en cómo vamos construyendo y cambiando las características de nuestra cultura. Como bien lo has dicho, no solo en el país, sino también en los modos de producción. En algún momento, el modo de producción que se reconocía era el esclavismo, donde no se donde no, no ejecutabas, no implementabas los mismos valores a personas diferentes, ya sea por su raza, por su origen, por su condición, por el género, como lo has dicho perfectamente. Entonces eso tenemos que tenerlo claro. La cultura no va a ser estática. Con el tiempo va a ir cambiando y ahí va a ser importante que, bueno, alguien al ver las deficiencias, porque alguien ha tenido que enfrentarse para abolir la esclavitud, alguien ha tenido que reclamar sus derechos para que el voto sea universal, para que se valore a la mujer. Entonces, estos avances también van influyendo en la cultura y por eso es que decimos que no es estática. Otro de los componentes que va a estar dentro la diversidad cultural va a ser el tema de la identidad. Es decir, el que reconozcamos nuestra pertenencia a un grupo cultural específico. Y la identidad lo que va a hacer es influir en cómo nosotros o individualmente nos vemos a nosotros mismos, pero además en ese reconocimiento propio de cómo nos vemos, va a estar implícito cómo interactuamos con el mundo que nos rodea. Y aquí va a haber elementos como el idioma, la religión, la vestimenta, las prácticas alimentarias, nuestras tradiciones. Y esto es importante a la hora de tu ver tu manual de funciones, tu código de ética, pero además de planificar políticas públicas para integrar esta identidad cultural. Entonces, una de las formas en que los estados pueden registrar, calificar, ordenar, planificar el tema de la identidad cultural es a través de la pregunta de cómo, qué sentido de pertenencia tú tienes y a qué grupo cultural específico. ¿Tú has participado del anterior censo? Sí, licenciado. Había la pregunta de cómo identificabas tu identidad cultural. Sí, licenciado, había eso y había de qué cultura, o sea, se relacionaba a las culturas. Si te consideras parte de una cultura, algo así mencionaba. ¿Tú cómo te has identificado? Yo, Liz, no recuerdo muy bien las opciones que había, pero sí, o sea, yo le había indicado que sí
consideraba parte de una cultura, pero si no me equivoco, había distintos tipos, ¿no? No bien recuerdo, pero había aymara, quechua y demás. Pero yo lo que yo le decía, si bien me identifico, porque cuando me hizo la pregunta yo le dije, si bien me identifico, yo de manera personal, digamos, no conozco a ciencia cierta todas sus culturas o demás situaciones, porque yo nací acá, le decía, entonces me dijo, no, entonces no, así, entonces no me marcó nada. Pero entonces cuando te preguntan sobre tu pertenencia, sobre tu identidad, es lo que tú percibes. O sea, no, el encuestador no puede catalogarte, sino eres tú el que te autopercibes y el que crea su identidad cultural. Entonces, hay diferentes formas de clasificación, pero lo importante es cómo tú te autopercibes. Es más, nos podemos hasta autopercibir afros, no sé, porque a lo mejor estemos casados con un afro o tengamos parientes afro, o sea, tú defines cuál es tu identidad cultural y eso dentro de la diversidad cultural también se respeta, o sea, no se impone. Luego, otro de los componentes es el pluralismo cultural. Y el pluralismo cultural lo vamos a entender como esa coexistencia pacífica y respetuosa de diversas culturas dentro de una sociedad. En otras palabras, el autorreconocernos como Estado plurinacional, que va más allá de simplemente reconocer las culturas, sino darles esa categoría de naciones donde estamos coexistiendo de forma pacífica. Pero además entramos en una interrelación diaria dentro de diferentes culturas. Entonces aquí podrá ser autopercibirte aymara, quechua, afro, eh, pluricultural, pues puedes, tu identidad puede estar asociada a más de una sola cultura o puedes decir que eres de una cultura urbana. Entonces aquí es como tú te autopercibes y cómo dentro del pluralismo cultural podemos coexistir de forma respetuosa en estas diferentes culturas. Entonces el pluralismo lo que va a hacer es, además de reconocer, va a valorar las diferencias culturales y es más, va a fomentar a que dentro de la sociedad puedan reconocer su cultura y puedan realizar sus prácticas culturales y de la misma forma sean partícipes de la vida diaria común de la propia sociedad. Otro de los componentes es el multiculturalismo, que ya se asume como una política que va a valorar justamente lo que hemos desarrollado, va a valorar la diversidad cultural dentro de la sociedad, pero además va a fomentar que, además de su reconocimiento, el respeto, igualdad entre los diferentes grupos culturales. Pero es más, va a asumir que estas diferencias, que estas diversidades son beneficiosas para toda la sociedad, porque traen consigo saberes, conocimientos, formas de interrelación que en vez de demostrar diferencias, nos van a permitir crecer y más bien tener de una forma creativa nuevas visiones y formas de vida dentro de nuestro territorio.
¿Tú sabes qué es la interculturalidad, Jocelyn? Bueno, licenciado, comprendo que es la relación entre culturas como tal. Perfecto. Es esa interacción, pero que es equitativa y respetuosa. Es decir, podemos ser diferentes, pero tenemos la igualdad de oportunidades, la igualdad de condiciones, pese a que podamos dentro de nuestra identidad cultural tener diferentes visiones. Una aymara con un quechua, una aymara con un afro, una aymara con un intercultural, pero vives dentro del mismo territorio, eres parte de la misma sociedad y la interculturalidad lo que te va a promover es que haya una interacción equitativa, respetuosa, pero además que se complemente. No se trata simplemente de reconocer su existencia, sino llegar a tener procesos de coexistencia donde haya un diálogo y un aprendizaje entre las culturas. Por eso es que decimos que esta diversidad cultural es beneficiosa para la sociedad, porque te está dando múltiples visiones de vida. Y aquí lo importante es que identifiquemos la importancia de los valores, que hemos dicho que son varios, pero para poder tener esa coexistencia podemos juntarlos en 4 importantes que tú me vas a decir cuáles son, porque esa es la base de el desarrollo de nuestros valores éticos. ¿Cuáles serían entonces, Jocelyn? Los valores universales, ¿verdad, Lick? Los valores universales con los que podemos Bueno, trabajar con diferentes eh, culturas. el respeto, la honestidad, la justicia y la responsabilidad. Perfecto. Entonces, si dentro de mi cultura yo digo que la reciprocidad es un valor importante, ¿en cuál de estos 4 estaría inmerso Germán? Hola, buenas noches, Lick. Pienso Buenas que noches. estaría en, en, bueno, en realidad en los cuatro, porque yo lo veo como responsabilidad, también como honestidad, también como respeto, también como justicia, ¿no? Excelente. Entonces, sí es coherente el planteamiento de que a partir de estos 4 valores podemos incorporar los otros y asumirnos dentro nuestra valoración de lo que consideramos ético, es decir, de lo que consideramos correcto. Giovanna, buenas noches. Licenciado, buenas noches. Dime un valor que se te ocurra que no esté dentro de estos 4. La creatividad, La creatividad no es un valor. Dime otro. ay, Cuando llegas a tiempo al trabajo, ¿qué sería? La puntualidad.
Perfecto. ¿Dentro de cuál de estos cuatro estaría la puntualidad? Dentro de la responsabilidad. Dentro de la responsabilidad, pero también dentro del respeto, también dentro de la justicia. O sea, a partir de estos cuatro podemos ir justificando la diversidad de valores que tenemos y por eso es que los manejamos como los principales valores y es más, podríamos decir que tiene un carácter universal porque de alguna forma se conecta. Entonces, ¿qué consideran ustedes que es la discriminación? ¿Será un valor? ¿En qué sentido? ¿Positivo o negativo? En el que ustedes díganme para ustedes qué es la discriminación. Es la segregación que puede ser positiva o negativa, es decir, es apartar algo por ciertas características. Y puede ser positiva, ¿no? También puede ser negativa. Qué interesante lo que dices, Germán. ¿En qué contexto me dirías que la discriminación puede ser positiva? Por ejemplo, ayer en la votación, a las personas mayores, a los ancianos, se los discriminaba y en mi fila se les hacía votar antes, ¿no? Tenía una fila inmensa en la que yo estaba, pero llegaban los ancianitos y ellos pasaban directo a votar. También había discriminación en relación a las personas con discapacidad. No había muchos votantes con discapacidad, pero llegó uno que no podía caminar bien, en realidad estaba en silla de ruedas, ¿no? Entonces, se hizo una segregación, una discriminación positiva y ingresó directamente. Y la gente no podía decir nada, algunos estaban muy complacidos, otros un poco enojados, pero es una forma de discriminar de forma positiva, ¿no? Desde mi punto de vista, ese es más bien como dar preferencia, ¿no? Si tomamos el concepto frío, eh, para mí la discriminación siempre va a tener un trato desfavorable a una persona o grupos de personas. Pero me parece muy interesante que me digas que este trato desfavorable en algunos momentos podría ser beneficioso a un grupo, ¿no? Es que dicen el trato desigual, que significa la discriminación, puede ser positivo. O sea, que se le trate de forma desigual a alguien es parte de sus derechos. Por ejemplo, yo le puedo discriminar por edad. Digamos, tiene 80 años, entonces hay que darle un trato desigual, hay que pasarlo adelante, hay que evitar que haga la fila. Entonces, estamos discriminando, ¿no? O la persona con discapacidad no puede caminar o no puede ver. Entonces hay que discriminarlo, hay que darle un trato desigual, un trato positivo, hay que darle la preferencia. Entonces eso es una discriminación la que se hace, ¿no? Porque la discriminación es un concepto que no distingue lo bueno de lo malo, es un concepto como cualquiera, pero le podemos denotar negatividad cuando hablamos de un trato, digamos, mm, despectivo a alguien, o cuando podemos dar una connotación negativa cuando violamos, digamos, algún derecho de alguien, o cuando aplicamos un prejuicio sobre alguien, ¿no? O cuando más bien esto significa una desventaja hacia alguien. Entonces ahí tiene una connotación negativa, pero toda la vida vivimos discriminando y eso nos ayuda a convivir bien en sociedad. Entonces, si no discrimináramos, la sociedad no funcionaría.
Vamos a hacer entonces aquí una diferenciación entre el significante, si quieres, matemático o más bien algebraico en cuanto a discriminación. Si lo vemos desde un punto de vista social, denotativamente, discriminación lo que va a hacer es referirnos a una connotación donde no se considere la discriminación como el trato diferenciado que esté justificado, como es lo que me estás planteando, sino más bien lo vamos a tomar como una preferencia, porque el hablar de una discriminación positiva es muy complicado. O sea, dentro de la connotación social, no podemos considerar la discriminación como un trato diferenciado justificado por motivos legítimos, como es lo que nos estás explicando, ¿no? Como requisitos específicos para un puesto de trabajo. O sea, en ética para nosotros no puede haber una discriminación positiva. No se trata de un trato desigual justificado. Más bien lo podremos asumir como una preferencia, como ¿qué te puedo decir? Como un beneficio que se da. ¿Estás de acuerdo, Germán? Sí, o sea, creo que depende del significado que le asignemos a la palabra, ¿no? Porque, o sea, como lo decía hace rato, tenemos que discriminar a cada momento de nuestras vidas, porque si no, moriríamos, porque si no, nos estaríamos en problemas, porque si no, seríamos injustos. Entonces, tenemos que discriminar siempre, pero si le damos una connotación, digamos, legal, o le damos una connotación principalmente legal, ¿no? Y principalmente, digamos, social, como se ha dicho, entonces tendríamos que darle una connotación negativa. Pero desde la ética, nosotros siempre tenemos que discriminar. Es algo innato humano y es algo necesario. Tenemos que discriminar entre lo bueno y lo malo, entre lo adecuado y lo no adecuado, entre lo que corresponde y lo que no corresponde. Y son dilemas éticos bien interesantes hablando de discriminación, ¿no? Porque cuando esto es bueno y cuando esto es malo, ese es un temor. Pero bueno, hablando desde lo legal, quizá desde lo social, podemos darle una connotación negativa. Sí, entonces se le da... matemáticamente estoy yo de acuerdo, no podemos discriminar números pares de impares, pero me has puesto en aprietos porque la parte social y sobre todo en la ética o en el conjunto de valores, como bien dices, la connotación del término está referido a un trato diferenciado e injustificado. Y es bien importante el debate en el que estamos entrando, porque por ejemplo la ley que te dice que por ejemplo para la elección de representantes, hablemos a nivel de subnacionales, nacionales, tus representantes tienen que ser 50 y 50, 50 hombres y 50 mujeres, por decirte algo. ¿Ahí tú considerarías que hay una discriminación? Por supuesto, es una discriminación positiva, ¿no? En razón de género. Porque, bueno, o sea, en nuestro país se han implementado políticas de género, ¿no? Hace como unos 20 años atrás o algo más.
Entonces, en ese espíritu se han hecho esas leyes que discriminan a la mujer de forma positiva, es decir, por ley, por norma, tiene que estar ahí. No importa si socialmente la han elegido o tiene un liderazgo representativo, no importa, el tema es que tiene que estar ahí, ¿no? De forma cuantitativa, no cualitativa. Entonces, esa es una discriminación, ¿no? Pero en sentido positivo. Y la ley lo ha institucionalizado. Creo que ahora ya no está en vigencia, o no sé bien, pero ese es un ejemplo. Que desde la ética, desde el contexto y desde los argumentos podría ser hasta una discriminación negativa. ¿Por qué? Porque si la mujer tiene la posibilidad de representación, ¿por qué no puede haber más del 50% de mujeres en su momento? Si le estás poniendo un freno a su posibilidad de abarcar más allá del 50%, ¿verdad? Totalmente, Liz, totalmente. Pero bueno, esto se ha hecho dadas las condiciones o sea, dadas la estructura social, ¿no? Porque la estructura social nos muestra que el machismo, es decir, la hegemonía del hombre en la política y en el gobierno, es decir, en la gobernanza social, es abrumadora, ¿no? Entonces, creo que en ese espíritu se ha hecho esa ley o esas leyes, y obviamente si lo vemos desde un plano, digamos, llano, podemos decir eso es limitante, ¿no? Claro. Pero si lo vemos desde una mirada, digamos, sociopolítica, socioeconómica, es ventajoso, digamos, una discriminación ventajosa para la mujer. Es justamente estos debates, o sea, este análisis que estamos haciendo de lo que consta la ética. El conocer el contexto, el ver qué variables se están incorporando para que nosotros valoremos si es ético o no. Entonces, justamente debemos conocer qué valores están inmersos, qué condiciones se han dado, qué tipo de cultura, qué tipo de sociedad para poder evaluar. Entonces, es bastante interesante lo que hemos encontrado a partir de la connotación de este significante. Pero entonces lo que podemos convenir es que vamos a entender la discriminación como un trato diferenciado. No nos metamos si está justificado o no justificado, pero que hay un trato diferenciado hacia la persona o hacia un grupo de personas. Ahora, la discriminación estaría yendo en contraposición de qué valor. La discriminación negativa estaría en contra de la justicia. También la positiva, Germán. Desde mi punto de vista, no, ¿Por qué no? porque más bien es justo lo que cuando se discrimina de forma positiva. Es decir, si yo tengo, digamos, yo mido 1,70 y mi amigo mide 1,10, es decir, es un pequeñito, digamos, de mi edad, pero pequeño, entonces hay que discriminar. Él tiene que tener la posibilidad cuando está de pie, poder ver por a través de la ventana, como yo puedo hacerlo, ¿no? Entonces hay que discriminar, o sea, hay que en justicia darle la misma oportunidad que a mí. Entonces tendremos que poner una banca para que él pueda alcanzar a la ventana y ver el paisaje que yo estoy viendo, ¿no? Como ejemplo. De acuerdo, de acuerdo. Porque ¿qué habíamos dicho que era justicia?
No estuve en esa parte, Rick. No es de las anteriores clases. En el examen no hemos puesto que era justicia. Les hago recuerdo, era la búsqueda de equidad, imparcialidad, respeto, pero aquí entra el tema de dar a cada quien lo que le corresponde según sus normas. O sea, el ejemplo que me has dado es interesante, pero no es justicia, más bien ahí, o sea, no es igualdad, porque como bien lo dices, es como esa figura de darles cajones a todos para que puedan ver el partido. Y hay unos que son más altos y le dan el mismo cajón y puede ver mucho mejor, es más, le sobra espacio para ver. Al más bajito el cajón no le es suficiente para poder ver la cancha y al del medio sí logra verlo. Pero si le das el cajón, dos cajones al más chiquito, ya estarías buscando una equidad más que justicia, ¿no? ¿Están Claro, de Lick, pero acuerdo o los he confundido más? Lick, la equidad tiene que ver con la justicia. Es decir, o sea, para que haya equidad tiene que haber justicia como valor básico. Entonces, Pero la justicia, ¿en qué se basa? la justicia se basa o sea, ¿En el cumplimiento de qué? esa es una definición no ética, sino una definición legal, ¿no? O sea, la justicia no tiene que ver con la ley, tiene que ver con la filosofía, con la ética. De allí van a ser, digamos, la ley, incluso el espíritu de la ley tiene que ver con qué tipo de ética está tomando. O sea, en realidad la ley es simplemente un tecnicismo que se utiliza para aplicar la, la justicia, ¿no? Entonces, Excelente. entonces la justicia es por más allá y por mucho sobrepasa la norma, la ley. Entonces, la justicia es un concepto ético, es un concepto filosófico. Muy bien, muy bien. A eso es a lo que tenemos que llegar. Porque incluso dadas las características de la cultura de estas nuestras acciones, nuestras actividades, nuestros conocimientos y nuestros saberes, lo que estábamos debatiendo con Jocelyn es, ¿consideran Germán y Giovanna que la cultura puede cambiar? No sé si estoy hablando mucho. Por favor, es más bien estás enriqueciendo el desarrollo de los conceptos que estamos viendo. Más bien importantísima la participación de ustedes. Claro, la cultura cambia, siempre cambia, es dinámica, en constante cambio, porque si no moriría. No es estática. Entonces, términos bien como este de la justicia pueden ir evolucionando. Ustedes saben lo que era el derecho de pernada. Creo que era que el amo tenía el derecho de la primera noche con la doncella que era la esclava. Exactamente. Los curas creo que también tenían ese derecho, ¿no es cierto? Sí, Y como dices, derecho tenía que ver con la norma. Eso en esa sociedad estaba aceptado. Y entonces la cultura y las normas han tenido que ir evolucionando porque alguien se ha enfrentado y le ha dado esa dinamicidad a
la vida primero a las acciones de la vida y no estaba de acuerdo que el patrón o el cura esté con su mujer. Y entonces se ha tenido que enfrentar, y ahí es lo que nos dice Germán, el tema de lo justo, no le parecía justo. Entonces la norma puede en algún momento no ser justa. Muy bien, ¿hasta ahí se ha entendido bien, Jocelyn, Giovanna, o las hemos confundido? No, licenciado, yo de mi parte sí he entendido. Creo que cada uno tiene una perspectiva de ver distinto tipo de conceptualizaciones desde un punto de vista, uno creo que desde la experiencia y otro desde la vivencia, ¿no? Entonces, sí es siempre importante, interesante escuchar y para, bueno, más que todo en este caso escuchar, ¿no? La forma del pensamiento, ¿no? Ya que normalmente o cualquiera que nosotros le preguntamos, wow, por lo menos un 80-70% de la población va a ir a un concepto de la discriminación como tal, de que es un trato de desigualdad tal vez, ¿no? Basado en distintos tipos de identidades. La mayoría. Sin embargo, el compañero no mencionaba tal vez tipo de discriminación positiva, pero creo que esto es ya una conceptualización más personal y de alguna manera como tal conocida dentro de nuestra sociedad. No existe, digamos, la discriminación buena, ¿no? Si le preguntamos y seguimos a consultar, mayormente nos van a decir que no es el trato desigualitario, ¿no? El trato desfavorable. Pero hay que ver distinto tipo de situaciones, Lisa. Por mi parte, yo he logrado entender y creo que también, como usted mencionaba, entender desde una perspectiva diferente la conceptualización de los valores y en este caso de la discriminación. Excelente. Y es justamente escenarios como este en los que nos vamos a encontrar, ya sea en finanzas, en relaciones internacionales, en la misma administración, o cuando tengamos, si es que nos especializamos en recursos humanos, que vamos a tener que ver todas estas aristas para justificar las decisiones que estamos tomando, ya sea para un beneficio o para una sanción. Y si nuestra base para la toma de decisiones va a ser ética, tiene que justamente existir esta diferencia, o sea, estas diferentes miradas y nociones para tratar de implementar los valores en los que nos estamos basando de la mejor manera. Entonces, no ha sido porque he acatado lo que dice el documento del manual de funciones simplemente, sino he empezado a revisar el contexto, he empezado a revisar las circunstancias y a partir de eso es que recién estoy tomando una decisión o estoy aplicando una norma o al contrario no la estoy aplicando en función a cómo estoy valorando qué es lo correcto y qué lo es incorrecto. ¿Cómo ven ahora el racismo? ¿Qué me dirían que es el racismo? Giovanna, ¿qué es el racismo? ¿Sí se me escucha o nos hemos quedado sin micrófono? Sí. Ahí ya. Entonces, el racismo vamos a decir que es una forma
de discriminación. Ahí Germán me dirá si es positiva o negativa. Obviamente que esto es negativo. Muy bien. Que se basa en el odio o rechazo por la raza, por el color de piel, por el origen étnico, por la lengua, y se va a caracterizar sobre todo sobre la intención de que un grupo étnico o un grupo etario o un grupo en sí es superior a otro por sus propias características. ¿Qué ejemplo de racismo me podrían dar? Hay muchos ejemplos, Lick. Uno, el que te ocurra. El de la televisión. ¿Cómo es el de la televisión? Siempre hay figuras, a ver cómo le digo. Siempre hay figuras públicas que cumplen ciertos estándares, entre comillas, de belleza. Eh, por ejemplo, para ser presentadores de televisión, etcétera. Ah, ya. Pero en nuestro país ya hay presentadores afros, ¿o no? Como excepciones, claro que sí, pero la discriminación es muy grande. Hay. El racismo es muy grande ahí, ¿no? O sea, es notorio. Digamos, he visto un par de personas afro y un par también de personas de origen aymara que están en, digamos, en programas X, pero hay una abrumadora mayoría que es que es lo de siempre, ¿no? Ya. Otro ejemplo que creo que ahora ya no se difunde tanto, pero en algún momento salía a menudo, era ese, esa propaganda que decía, tu marido tienes que aguantar. ¿Cuál era el otro? Joven eres, no tienes experiencia. Y el del racismo salía diciendo, negrito, dame la suerte. O sea, ahí por la raza, por la diferencia del color de piel o de origen, le estás argumentando, negrito, dame la suerte. O en su momento, ¿no? Los modos de producción esclavistas, que dependiendo de cuál era tu origen étnico, o es más, dependiendo de dónde de dónde estaban, de dónde provenías, eras esclavo, tenías alma o no, podías ser explotado y demás. Entonces, ahí creo que está claro el tema del racismo. Ahora, ya entremos en el dilema ético fundamental. Aquí, como parte filosófica, vamos a enfrentarnos a una tensión constante. Si bien reconocemos la unidad, donde estamos hablando de la existencia de una naturaleza humana universal que nos habla de valores, de derechos y de deberes comunes, ¿dónde podemos incorporar la diversidad?
pero la diversidad entendida como el respeto a las diferencias culturales que tenemos, a las diferencias sociales, a las diferencias individuales, en eso que nos planteaban como unidad, pero sin caer en ese relativismo en el que la política pública se centra. Entonces, desde la visión de la ética, debemos reconocer que no se niega la diversidad ni se la diluye dentro del concepto de unidad, pero sí se busca el equilibrio entre el respeto por nuestra singularidad y la defensa de una dignidad. Son entonces en los dilemas éticos donde vamos a tener la visión de grupo social, de grupo laboral, pero en el momento de tomar la decisión también tenemos que contrarrestar la individualidad. Y aquí es donde todos estos factores que hemos ido viendo se van a presentar. Hagamos un ejercicio o más bien nos abstraigamos un poco y vamos a un problema concreto. Tenemos una empresa transnacional, la llamaremos X, y llega el mes de agosto y en determinados grupos laborales se nos ha pedido que queremos hacer la challa. Ustedes como administradores, como responsables del grupo laboral, ¿qué análisis harían para tomar una decisión sobre si hacer el pago a la Pachamama o no en el mes de agosto? Y creo que era una pregunta del examen. ¿Cómo han procesado esa información para tomar la decisión entre las múltiples opciones que tenían? Porque además esa pregunta la han respondido bien todos. Sí, licenciado. Bueno, por parte mía veía, y esa fue una de las preguntas que consideré yo. Leí bastante por el hecho de que había distintos tipos de opciones. Uno, efectivamente, no mencionando que se nos impartía que se realice, ¿no?, este tipo de challa. Sin embargo, ya como administrador había distintas respuestas. Por ejemplo, el hecho de evadir y decir que se iba a dar curso a las actividades como tal. Otro había el hecho de que, pero había aquí y decía también no recuerdo lo que es el respetar los tiempos en la oficina, no ahorita la responsabilidad dentro de oficina, digamos, o dentro del lugar de trabajo. En este caso yo ponía que era el hecho mismo de dar un respeto a la diversidad cultural como tal, porque se sabe que efectivamente hay distintos tipos de personas que tienen una creencia como tal, entonces se respeta, se entra en acuerdo con todo el grupo o el equipo de trabajo como tal. Y no bien recuerdo la respuesta exacta, pero decía, se da un momento, se respeta como tal la tradición, se da
una conversación como tal dentro del equipo de trabajo, se evalúa el tiempo, el momento en el cual se va a realizar y se da por hecho un momento, se da un momento en el cual se pueda dar esta actividad, sin obviamente despejar todas las responsabilidades dentro de lo laboral. Eso sería por mi parte, licenciado. Excelente, entonces has tenido que analizar el contexto, varias opciones. Tú, Germán, ¿cómo has asumido esa pregunta? Sí, ese es el respeto a las personas, y esto significa el respeto a su formación cultural, social, individual. Es importante, ¿no? Entonces, igual en la misma línea que la compañera Jocelyn, ¿no? O sea, hay que considerar eso, ¿no? Para poder tomar una decisión. Porque lo grave en temas como estos es uno en el que tú no puedes tomar posición. Es posible que los jefes e incluso en algún momento los dueños de la institución, la empresa, la fábrica, en su individualidad tengan una idea diferente, que puede ser no solo cultural, puede ser religiosa y no asumir el pago como, no sé, pues incluso como una forma de contraposición a sus creencias religiosas. Pero por el otro lado tienes un grupo laboral o grupo de trabajo, en este caso, que considera que para mejorar la productividad e incluso la interrelación, esa convivencia pacífica que decimos, que es importante el pago para que le vaya bien a la empresa. Entonces ahí quedas como la bisagra entre una visión, percepción individual, pero si quieren, de alguna forma jerárquica, y tienes al grupo de trabajo. Entonces ahí es donde se crea el dilema ético en el que a quién vas a tomar en cuenta, a la mayoría, a la individualidad de alguien, o cuál sería tu forma de análisis en contextos como esos. Mi análisis en función, o sea, principalmente mi análisis sería en función de la organización, porque yo soy administrador, entonces a mí me importa como sujeto individual, como caso, principalmente la empresa y específicamente hablando de las personas, la organización. Entonces, mi sujeto principal es la organización. Y claro, está compuesto por individuos, etcétera, etcétera, que son diferentes, con creencias, con ideas, etcétera, ¿no? Pero en función de mi sujeto de análisis, haría todo el análisis y procedería en función de la organización, priorizando la organización, el equipo, los equipos, o sea, todo eso que implica, ¿no? Lo que decimos de organización. Muy bien, ¿estás de acuerdo, Jocelyn? Sí, sí, licenciado. Es justamente de eso de lo que se trata la ética, no tener una respuesta fácil, no decir cuál es el mayor grupo o cuál es el que más peso tiene en la toma de decisiones,
sino analizar el contexto, analizar cómo van a influir de forma positiva o negativa esta decisión que estás tomando dentro de la organización y por ende en función a todo ese cúmulo de información tomar la decisión. Es como la historia de la carretera. ¿Han escuchado la historia de la carretera donde hay un automóvil a 70 kilómetros por hora yendo de La Paz a Oruro, si no me equivoco? Se encuentra al frente con una manifestación de unas 15 personas que están bloqueando ese paso. Para poder virar a la derecha está una familia con niños, con bebés, una señora con su carrito llevando a su bebé, y si te vas más bien a la izquierda hay unos perritos. ¿A quién tomaría? ¿Qué pisarían ustedes primero? Si están en el auto, ¿qué pisarían primero? Ese ya es un dilema ético. Giovanna, ¿no has escuchado la pregunta o sí? Listen, perdón, disculpe, acabo de ingresar porque estaba en camino y tengo puntos negros antes de llegar a casa. Ah, ya. Te cuento, Giovanna, estás en un auto a 70 kilómetros por hora, carretera La Paz Oruro, y al frente te encuentras una manifestación de 15 personas. Para poder desviar a la derecha y no pisar a los manifestantes, tienes una familia con bebés. Para girar a la izquierda tienes unos perritos. ¿Qué pisas primero, Giovanna? Ese es tu dilema ético hoy. Espero que termine la manifestación. Buena. Me Porque interesa. estoy con niños. Si yo estoy con niños, aparte los niños se pueden asustar. O sea, nada más tendría que esperar a que pase la manifestación. Tú, Germán, ¿qué pisas primero? No sé, Lick. Jocelyn. Bueno, licenciado, considero que procuraría antes de tomar una decisión así de como usted nos preguntaba, ¿no? ¿A quién tal vez se iría primero? Creo que yo vería distintas opciones, ¿no? Como decía la compañera Yumana, que pase la movilización, tal vez por el otro lado pedir paz o una solución, no solución, porque
creo que los conflictos siempre tienen mil soluciones. Entonces buscaría algún tipo de solución a que me ayude a continuar con el camino o en todo caso ver y esperar, ¿no? A que la movilización pase o eso, ¿no? Eso sería, licenciado. Eso es, me han ganado los tres. Porque generalmente en dilemas éticos así, lo que fácilmente dicen es piso al perro, ¿no? Otros dicen eh, piso a la familia porque son menos, pero en realidad lo que pisan es el freno, como bien me lo han dado a entender, y esperan ver qué alternativas tienen. Muy bien. Eso es justamente entonces lo que estamos analizando dentro de los dilemas éticos. No enfrascarnos en la respuesta rápida, sino más bien ir viendo el contexto, las posibilidades y no tomar la decisión solo, sino ir teniendo el respaldo a partir de valores, a partir de la cultura, a partir de quién son los involucrados, a partir de una visión de respeto, de honestidad, de justicia y de cuál me está faltando. Respeto, justicia, honestidad y Responsabilidad. responsabilidad, porque esa acción va a causar un beneficio o un perjuicio a un grupo de seres humanos. Es más, este tipo de dilemas éticos se presentan incluso en temas de gestión de riesgo, de salvataje, donde no puedes tener la respuesta rápida, porque en algún momento lo que te proponen es ¿qué salvas? ¿Al rescatista o a 10 personas que han sido afectadas? Desde, y hemos visto esto, la deontología, deberías salvar al rescatista y dejar a las 10 personas afectadas, porque supuestamente ese rescatista va a tener la posibilidad de rescatar a 10, 20, 30 más. Pero no puedes dar la respuesta fácil, sino tienes que analizar el contexto. ¿En qué circunstancias está ese rescatista? ¿En qué circunstancias están las personas vulnerables que van a ser afectadas? Entonces siempre hay que, en función al análisis de los valores, hacer el análisis de la toma de decisiones que vas a llevar a cabo. Por eso es que lo que promovemos es un fundamento ético donde la dignidad se pueda manifestar de una forma intrínseca. Es decir, donde entendamos que todo ser humano, independientemente de sus características, posee un valor inalienable. Pero además de eso, dentro de nuestra toma de decisiones, tenemos que tomar en cuenta nuestra parte racional y de autonomía. Es decir, la racionalidad y la autonomía nos van a poner en la capacidad de hacer este tipo de razonamientos y elegir cuáles van a ser los fines en sí mismos y no tanto los medios.
El fin en este caso sería salvar la vida. El medio sería cómo aplico el código de tránsito y en qué medida soy culpable, si piso al perro, si piso a los manifestantes o piso a la familia. Entonces, aquí también en el componente de la racionalidad y la autonomía va a ingresar el tema de si el fin justifica los medios o a través del medio vamos a justificar el fin. Si nos ponemos en el caso de la administración, mi manual de ética, mi manual de conducta, mi manual de funciones va a ser el medio. Pero a través de ese medio voy a justificar el fin que estoy logrando, el despido o la adjudicación. Entonces ahí es donde tiene que primar también nuestra capacidad de raciocinio y de autonomía. Y lo otro que debe ingresar dentro del análisis es tomar en cuenta que las vulnerabilidades también son compartidas. Es decir, como seres humanos también compartimos la condición de ser finitos. Es decir, que en algún momento sabemos que vamos a morir, eso lo tenemos seguro. Pero además que tenemos necesidades compartidas como la del reconocimiento, el afecto y el alimento. Muy bien. Entonces, a partir de estos aspectos, hay ciertas condiciones en las que nos podemos respaldar para ver las consecuencias éticas. Y aquí vuelve a surgir la importancia de la universalidad de los derechos humanos. Es decir, tenemos un piso mínimo de condiciones donde se garantiza a todos los seres humanos, sin excepción, que hay un nosotros ético global. La pregunta es, ¿esto a nivel internacional se cumplirá o no se cumplirá? El tema del respeto a la vida humana, el tema de la responsabilidad con la vida, el tema de una justicia universal a los derechos humanos y la honestidad se cumplirá a cabalidad a nivel universal. No le dicen porque si no, no hubieran guerras, ¿no? Hasta el día de hoy se ve eso. Y ahí es donde entran los antivalores o las formas de discriminación. A lo mejor de alguna forma justificada. De mal manera, pero justificada. ¿Por qué fue la guerra? ¿Por qué fue el tema, por ejemplo, de el holocausto? Ahí había una forma de discriminación, no había esta noción de la universalidad de los derechos humanos. O el tema de Palestina, o el tema ahora de Irán. Entonces,
hay consecuencias éticas que debemos tomar en cuenta y asumir que estas diferencias son parte de la diversidad humana, es decir, de la pluralidad que, si bien es parte de nuestra unidad, también es parte de nuestra individualidad. Entonces, la diversidad cultural la vamos a asumir como la existencia de diferentes cosmovisiones, de tradiciones y de códigos morales específicos de cada comunidad. La diversidad individual la vamos a asumir como que cada uno de nosotros tiene una identidad cultural, pero además tiene su propia identidad, ya sea de historia personal, de género, de talentos, de creencias, de saberes, de conocimientos. Pero además hay una diversidad situacional en la que analizamos el contexto, en el que analizamos las alternativas y entendemos que no es lo mismo tomar una decisión ética en un contexto de vulnerabilidad, de pobreza, de abundancia, de poder, de etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, cuando hablamos de cosmovisión, ¿cómo entienden ustedes qué es la cosmovisión? ¿Cómo una cosmovisión puede afectar o puede de alguna forma intervenir en tus decisiones? Yo tengo un ejemplo muy interesante para poder diferenciar esto de las cosmovisiones. ¿Ustedes han leído las fábulas de Esopo? Sí, Lice. Sí, Rick. ¿Saben la fábula de la tortuga y la liebre? Sí, le dicen la liebre se duerme en Contanos, sus Giovanni. laureles. Bueno, hacen una competencia, ¿no? Pero su perseverancia de la tortuga ha sido que le ha hecho ganar porque la liebre se ha tomado la confianza y solo se ha preocupado a último momento y por eso perdió la carrera. Esa es la moraleja, pero contanos la historia. ¿Cómo era la historia de la liebre y de la tortuga? Contanos la historia de la liebre y la tortuga y después vemos la moraleja. Giovanni. Estás con el micrófono apagado, Giovanni. Le dicen, yo ya me he olvidado, no me acuerdo la moraleja. No, pero más o menos tienes que acordarte la historia porque eso es lo importante. A ver. La sigo teniendo, le dicen, ¿cuál creerá? ¿El libro? Contanos, no está súper bien.
Peje, me ha robado. Ya, a ver, ¿quién se acuerda más o menos? Jocelyn, Germán, ¿cuál de los dos se acuerda más o menos cómo era la historia? Lick, la historia de la liebre y la tortuga, nos dice. Sí, la historia, pero después vamos a ver la moraleja. La historia es que, no, pues había liebre se burlaba de la tortuga y le desafía a una carrera. Y la tortuga acepta, ¿no? Y empiezan la carrera y la liebre corre y ve como la tortuga era muy lenta, entonces se toma un descanso, una siesta, creo. Y cuando despierta la tortuga ya estaba llegando a la meta. Ya, excelente, lo has resumido muy bien. ¿Y la moraleja cuál era? ¿Cuál era qué mensaje nos deja esto? No me acuerdo la moraleja, pero cada uno puede sacar su moraleja, creo. Pero lo que tú interpretes, o sea, ¿cuál es el mensaje que nos da esta historia? Um, para mí, la moraleja sería, es importante trabajar en ti mismo. Es importante trabajar en ti mismo. Para ti, Giovanna, ¿cuál sería la moraleja? La perseverancia, dicen, hace que llegues a, a buscar lo que encuentras, ¿no? Por Ya, ejemplo, las personas, hay muchas personas mayores hoy en día que, que estudian, ¿no? Pero a veces uno ve y uno estudia mucho más mayor de lo que uno puede pensar, pero lo sigue logrando. Entonces la perseverancia es lo que no se debe perder. excelente. Jocelyn, para ti, Bueno, Lice, uno sí sería la perseverancia y la constancia como tal, ¿no? El hecho de ser constante en lo que puedes hacer, el hecho de no rendirte en ningún momento, ¿no? A pesar de las dificultades, creo que eso ya es la constancia de uno mismo, ¿no? Y también está el hecho de la humildad como tal, ¿no? La tortuga no se envanecía en decir, ah, no, que esto. No, todo lo contrario, lo único que hizo es procurar ser constante en el objetivo que él tenía y ha podido ganar al final, ¿no? Entonces, siempre creo que es la constancia y la humildad. ya, excelente. Entonces, esa sería una forma de cosmovisión que nos están dando a través de la literatura, a través de estas fábulas, pero ahora viéndolo por la parte de la liebre es ser respetuoso, el no dormirte en tus laureles, el no, el pan se quema saliendo del horno, o sea, no dar nada por sentado, no creerte el mejor. Esa es la cosmovisión que nos dan. A mí me llamó mucho la atención el conocer esta misma fábula desde la cultura del pueblo guaraní. Es exactamente, bueno, no exactamente, es similar más bien la historia del enfrentamiento entre la liebre y la tortuga, pero en este cuento de los guaraníes, la tortuga no llega a dormirse, sino que sigue corriendo, solo que se encuentra en una curva. Y cuando veía que empezaba la curva, veía cómo iba dejando atrás a la tortuga
y empezaba a bajar la velocidad para ahorrar un poco de energía y seguir con la carrera, pero termina de doblar la curva y se encuentra que la tortuga iba adelante. Entonces se asusta y vuelve a imprimir mayor velocidad y logra rebasar a la tortuga hasta que se encuentra en otra loma. Para ellos es muy importante el tema de las lomas. Y una vez más subiendo la loma, ve cómo se iba quedando atrás la tortuga y empieza a bajar la velocidad, pero cuando pasa la loma, ve que la tortuga ya estaba delante y estaba corriendo delante de ella. Entonces se sigue repitiendo este tipo de circunstancia donde empezaba a bajar un poco la velocidad y la tortuga ya se encontraba adelante y al final también gana la tortuga. Lo diferente y más anecdótico es que al llegar a la meta, la tortuga es festejada por otro grupo de tortugas igualitas, vestidas de la misma forma y demás, que la llevan a la victoria. Y ahí la cosmovisión es diferente. ¿Por qué? Porque no es que la perseverancia, el ser constante, sino de lo que te hablan es que la unión hace la fuerza. Las tortugas se habían organizado y se habían puesto en diferentes lugares para ganar la carrera. Entonces no importaba cuál ganaba, sino que a partir de la unión y su organización entre ellas, lograron vencer a la liebre. ¿Entienden la diferencia de las cosmovisiones? Dos pueblos distintos, dos culturas diferentes, una la de Sopo y la otra guaraní, tienen la misma forma de relatar sus valores, pero desde una cosmovisión diferente. Qué interesante, Lick. Es muy interesante y esa es la diversidad cultural que buscamos, ese tipo de conocimientos. Por ejemplo, ¿qué es lo que dice nuestro escudo nacional, que sería nuestra cosmovisión? Creo que es nada más alejado de lo que es nuestra cosmovisión. La unión hace la fuerza. Creo que eso es lo más alejado de nuestra cosmovisión. Pero si te fijas, las formas de protesta, las formas de organización son en función a una falsa unidad, pero unidad al fin. ¿Saben lo que dice la bandera de Chile? ¿Qué sería su cosmovisión? ¿Qué dice su escudo? Por la razón o por la fuerza. Oh, entonces, ¿ven la diferencia de cosmovisión? Son los que nos han metido en la guerra del Pacífico, o sea, por la fuerza. Yo no creo que sea su cosmovisión, Lick. Bueno, pero son representaciones, ¿no? O la del Brasil, que dice la bandera del Brasil. No sé, Lick. ¿Alguien sabe qué dice la bandera del Brasil?
A ver, busquemos aquí dónde estamos. Era interesante la del Brasil. Investigando, dice orden y progreso. Entonces, supuestamente esa debería ser su cosmovisión, la orden y el progreso. La del Perú. Bueno, no, si no, dime, Jocelyn. Bueno, Lisa, buscando en la de Perú me indica que no tiene como tal un lema. Sin embargo, en su Congreso Constituyente han indicado el lema firme y feliz por la unión. Firme y feliz por la unión. Morir antes que esclavos vivir. Esas son las cosmovisiones. Ahora, ¿cómo esto lo vamos a traspolar, lo vamos a exportar al tema de la administración, al tema de las finanzas, al tema de las relaciones internacionales? Igual, o sea, a partir de nuestra cosmovisión es cómo vamos a ir generando, consolidando nuestra cultura organizativa. Es como el tema del Ubuntu. ¿Han escuchado qué es el Ubuntu? Perdón, Rick, no le he podido escuchar. El Ubuntu, ¿sabes qué es, Germán? Uy, no, pero lo he oído, nunca he sabido qué es. Es un sistema operativo así como el Windows, pero en realidad, ¿de dónde viene? Es del África. Los africanos tienen una cosmovisión que está referida a que no hay ganadores, o sea, no hay competitividad. Y esta era una ONG extranjera que agarraron a un grupo de niños y les ofrecieron, hicieron igual una carrera, así como la tortuga y la liebre, para ver quién tenía mejores condiciones físicas para ganar la carrera. Y era una especie de canastón, eran víveres, eran premios interesantes. Y entonces los hacen correr a los pequeños y estos se agarran de las manos y a propósito llegan todos a la meta al mismo tiempo. Desde una visión occidental eso es un empate y no puede haber un empate, tiene que haber un ganador. Entonces vuelven a hacer la carrera y vuelven los niños a llegar empatados. ¿Cuál sería la lógica de este empate en la repartición del premio? Ustedes tienen canastón para un ganador, pero todos llegan al mismo tiempo y están en las mismas condiciones. ¿Cómo harían la distribución? Ustedes son los administradores del premio. Y todos han llegado empatados. ¿Cómo distribuimos el premio? Dilema ético. ¿Qué harían? Tomen decisiones. Lo que se hizo en esta ocasión
fue dar un producto a cada uno de ellos, porque no había un ganador, todos eran iguales. Esa es la cosmovisión. Entonces, dentro de la administración tenemos que conocer este tipo de cosmovisiones, formas en la que vemos la vida. Si en algún momento el premio no tienes un ganador definido, a lo mejor repartirlo, pero analizando una vez más el contexto, las condiciones, el tipo de vulnerabilidad, el tipo de valores que están inmersos. Por eso es que se puede en estos dilemas éticos generar una tensión a partir del universalismo abstracto en el que vamos a correr el riesgo de imponer una sola visión de lo que alguien ha determinado que es correcto. Y eso lo podemos denominar etnocentrismo en relación a una sola visión. Se impone qué es lo correcto y lo incorrecto dentro del lenguaje ético. Y aquí se puede justificar que todos debemos pensar igual porque la razón, la verdad es una sola, pero en realidad no es tan así. Y por el otro extremo tenemos el relativismo extremo, así como lo habíamos visto con los filósofos, nosotros también seguimos teniendo esa tensión ética. Y al tener un relativismo extremo, el riesgo es que vamos a justificar cualquier práctica, ya sea correcta o incorrecta, bajo el argumento de que es su cultura. Yo soy así, no me van a cambiar. Entonces ahí vamos a tener ese freno y esa imposibilidad de condenar o de sancionar las violaciones a los derechos humanos. Y es lo que ustedes dicen, ¿no? Por el tema de la fuerza y sobre todo las armas que se tienen, vas a tratar de justificar por qué se están generando las guerras, por qué se le quiere quitar el petróleo a otra nación, por qué se le quieren imponer sus condiciones. Y ahí todo lo que hemos ido discutiendo durante la clase se puede expresar en una frase clave. No puedes juzgar, por dar una respuesta rápida, sino todo va a depender de las circunstancias, es decir, del análisis del contexto que hagas, de lo que desde la administración llamaríamos públicos, pero en nuestro contexto desde las personas que están involucradas dentro de este dilema ético. Entonces, por eso es que la tendencia o lo que ahora se prevé como la mejor forma de tomar decisiones es tener un enfoque de la ética dialógica. Es decir, partimos desde la unidad a partir del reconocimiento de la otredad del otro, pero entendiendo que existe una responsabilidad previa por la vulnerabilidad, el sufrimiento ajeno, que también nos une como humanidad, como seres humanos. Complementando esto con una visión que viene desde la diversidad, donde podemos mejorar, o sea, construir, mejorar, arreglar las normas universales a través de este diálogo intercultural.
pero no debe ser por imposición, porque si no estaríamos volviendo a creer que hay una razón única y que hay una verdad única. Si no, tratamos de universalizarla a partir de la diversidad. No homogenizamos, sino tratamos de buscar consensos a partir de nuestras diferencias. Entonces, como administradores o como futuros profesionales, debemos actuar de tal manera que la máxima de nuestras acciones pueda ser consensuada tanto por los afectados como por los involucrados a partir de un diálogo simétrico. Ahí está la interculturalidad, respetando nuestras diferencias. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Todo claro, Lito. Muy bien. Entonces, No una pregunta, un comentario. Lo que usted nos contaba de la liebre y la tortuga, yo lo he visto en Looney Tunes. ¿lo has visto en Looney Tunes? Sí, Listen. Pero se lo han debido apropiar igual que los de Disney, ¿no? Pero te está rompiendo la cosmovisión que tienes. ¿Por qué? Porque bueno, eso lo vamos a ver, no sé si la próxima clase, pero lo vamos a ver en clases. Hay una diferenciación ahora entre nuestras sociedades, entre nuestros valores y la forma en que nos organizamos con los valores occidentales y modernos que últimamente se están poniendo de moda. Entonces, es como el tema del Che Guevara, ¿no? Una visión socialista y demás. El modo capitalista lo ha convertido en poleras, en boinas, y lo ha hecho, más bien lo ha comercializado, cuando la idea o el espíritu, digamos, de esa persona no era tal. Pero bueno, qué bien que lo hayas visto, Giovanna. Lo has entendido las diferentes cosmovisiones que podemos tener a nivel universal. Bueno, pero vámonos a las conclusiones para ir terminando. La unidad y la diversidad no son opuestos, sino van a ser complementarios. Sin unidad no habría un sentido de humanidad compartida. Y además, la diversidad no debe llevarnos a esta fragmentación o a un conflicto social o tribal. Si no tenemos diversidad, si no reconocemos que somos diversos, que existe una pluralidad, la unidad se va a convertir en eso que hemos dicho, en un trato de homogenización totalitarista. Entonces, el desafío que a partir de nuestra carrera y nuestra vida tenemos que enfrentar es el tratar de construir una unidad fraterna que no anule, que no fagocite a la otra cultura, sino más bien que la celebre, que la proteja, que entienda que la diversidad es beneficiosa y además es legítima. ¿Por qué? Porque solo entendiendo que el respeto por la diferencia nos va a otorgar el volver a tener una visión de la dignidad humana común, que es uno de los valores que realmente ahora se ha ido perdiendo. El valor de la vida cada vez es menor y no se asume en la
ejecución real, sino se lo toma como un discurso más, el de valorar la vida, cuando siempre ha sido lo más importante y es el valor fundamental que deberíamos proteger a toda costa. ¿Está bien si llegamos hasta aquí? Sí, Lee, que está muy bien. Muy bien, les deseo un buen resto de jornada, que descansen y nos vemos el próximo lunes. Muchas gracias. Gracias, Lick, hasta luego. Hasta luego, hasta el lunes. Hasta luego, Lisa. Chao, chao.